Primera de Crónicas 11. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Sí, yo sé. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Dios. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Dios los favoreció con una gran victoria. Ahora, hablando acerca de las características de esta gente, ustedes recuerdan que empezamos por hablar de la condición en la que llegaron: endeudados, afligidos, amargados. Y por eso, viendo todo el resultado en la vida de ellos, nos damos cuenta de algo de lo que Dios nos ha hecho partícipes. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, está hablando simplemente en el conocimiento pleno que tiene el Señor de lo que los hombres enfrentamos, lo que como personas tenemos que vivir mientras estamos fuera del camino del Señor. Uno podría decir, habrá quienes estén más cargados y más cansados, pero finalmente todos tenemos un grado de eso. Y el poder conocer al Señor nos lleva no solamente al hecho de poder echar nuestra carga sobre el Señor, sino como Dios nos lo hace saber, somos completamente renovados. Porque lo que uno encuentra en estos valientes que estuvieron ahí con David, estos que vinieron a formar ese ejército pequeño al principio y que estuvieron dispuestos a seguir a David en todas las experiencias y empresas en las que él estuvo involucrado, fue gente que su vida se transformó y que dentro de lo que encontramos como características, básicamente fue eso: el llegar a estar con David, encontrar un líder, un caudillo como él, los provocó de tal forma que muchos de ellos seguramente se llegaron a sentir abandonados y que llegaron a considerar que su situación no tenía futuro, no iba a haber para ellos mayor esperanza. Y lo interesante entonces es cómo al llegar y encontrar, como lo hemos mencionado en los estudios anteriores, el que estuviera un hombre que, lejos de amargarse, lejos de dejarse vencer por la aflicción, y hasta donde entendemos no tenía deudas, pero que él no estaba derrotado, sino que había sabido ir al Señor y ahora sí que depender de Él, fortalecerse en Él y ver esa respuesta tan singular de parte del Señor. Bueno, todo eso trae como resultado que ellos mismos sean provocados a vivir de una manera diferente. Y algo que uno puede entender, que mientras estaban ahí con David, fueron descubriendo esto que el Señor nos lleva a descubrir cada día cuando caminamos con Él. Porque al decirnos que vayamos a Él,
porque Él nos va a dar descanso. Lo que vemos que el Señor añade en razón de eso es la necesidad de aprender de Él. O sea, no solamente, como dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Para que haya un verdadero descanso, lo que nosotros necesitamos, es decir, no solamente es echar nuestra carga sobre el Señor y volver a las mismas, sino, como lo dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. Así de que, finalmente, lo que nos ha pasado cuando empezamos a convivir con alguien, y alguien que tiene la característica de estar cierto, seguro de sí mismo, que cree en lo que Dios lo ha llamado a hacer, pues eso se convierte, así como decimos, en un bastión, en algo que da firmeza. Y entonces todo esto fue una constante provocación para los hombres que llegaron a añadirse a David, y que al igual que podríamos decir nos sucede a nosotros conforme empezamos a caminar con el Señor y a creerle, naturalmente, a estar aprendiendo de Él, que si alguien nos pregunta de nuestra zozobra, de nuestra angustia pasada, de nuestras malas experiencias antes de conocer al Señor, pues ya de repente uno dice, bueno, sí me acuerdo, las viví, pero no las tengo presentes. No es algo a lo que estoy dando lugar constantemente, ¿no? Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que pasó con todo este ejército, pues va en ese sentido, de cómo el Señor finalmente los llevó a descubrir lo que podían vivir a esta región. Pero para esto se necesitó que ellos tuvieran un par de situaciones que quiero compartir con ustedes el día de hoy y que creo que son muy importantes dentro de nuestra vida como creyentes, porque sé que algunos que están cargados y trabajados, al hablar acerca de ir al Señor, casi van así como para llegar y decirle, como los chiquitos, ¿no? Cárgame. Y entonces no están dispuestos a participar en todo lo que es la vida en Cristo, todo lo que se puede experimentar por la gracia de Dios. Y entonces, en vez de aprender, porque una de las cosas que sucede aún con un niño es que conforme van aprendiendo, se van incorporando cada vez más a las tareas de casa, a la vida de la familia, y que, vamos a decir, si en el principio no tuvieron la menor oportunidad de ser bebés, de hacer algo con los demás o por los demás, al ir creciendo, esto va quedando atrás como historia, ¿no? Porque al crecer y al aprender, pues empiezan a participar, a tomar algunas responsabilidades a medida de su crecimiento, de su desarrollo, y uno mismo, como lo hemos mirado en la palabra, vemos cómo al instruir a los hijos nos dan descanso, y esto hace que nuestras espaldas sean más anchas, es decir, podemos llevar mayor carga, porque ya tenemos colaboradores. Y entonces, pensando en lo que sucedió al principio, llegan esos 400 de un inicio con su aflicción, sus deudas, su amargura, y empiezan a estar alrededor de David. Y creo que ustedes pueden entender que sus comentarios no eran muy amables para con el rey, o para con sus acreedores, o para quienes habían causado su aflicción o su amargura. Y entonces
el poder encontrar a alguien que tenía una firme convicción y la vivía, donde podía decir, ¿qué pasó? ¿Por qué esos comentarios? A ver, ¿qué es lo que buscan? ¿Hacia dónde quieren dirigirse? Porque una de las cosas que para nosotros ha sido una bendición incomparable es ver el trabajo, el papel, la función que nuestro Señor Jesucristo ha desarrollado a favor nuestro. No encontramos en Él alguien con quien andarnos quejando. Vamos, para decirlo de alguna forma, en el cielo no hay departamento de quejas. Y entonces, el poder aprender del Señor, poder seguir su ejemplo, caminar en sus pisadas, siempre nos va a llevar a vivir, como les decía hace un momento, algo que de repente ya aquello que nos amargaba, que nos afligía, se quedó atrás. Y aún en la confianza hasta de resolver todas las deudas. Me pedían en días pasados que oráramos por una familia que, como decimos nosotros, no ven la suya y que ya llevan un buen tiempo pues viviendo una situación muy crítica. Y hablando de eso, ha habido la oportunidad de hablar con ellos antes y les había dicho, lo que necesitan es así, rendirse al Señor, ponerse delante de Él y preguntarle a Dios qué quiere, porque ellos no han dejado de hacer sus esfuerzos para, me lo decía sobre todo el esposo, es que de veras yo he ido aquí, he ido allá, he andado buscando trabajo. Le dije, busca el reino de Dios, quédate quieto. Así como que sé que esto suena como absurdo cuando la gente está viviendo eso. Y lo más interesante es que este lunes uno de los hermanos que están colaborando en la iglesia de Tlalpan, y él me decía, hablando de una situación muy similar, dice, y de veras he metido currículums por todas partes. Le dije, ¿para qué? Para ver cuál pega. Le dije, ¿por qué no, en vez de andar gastando tu tiempo haciendo tus currículums y repartiéndolos por aquí y por allá, mejor no te quedas quieto delante de Dios, hablando con Él y viendo su gloria? Y tanto Yerli como un servidor empezamos a platicar de cuántas experiencias de cómo llega el trabajo a nosotros, no nosotros al trabajo. De cómo el Señor, que nos conoce y sabe cuál es nuestra condición y necesidad. Entonces, y algo más importante, que uno diría es increíble que para alguien que ha estado colaborando en la iglesia ya por tiempo y teniendo ciertas responsabilidades, cuando le dije, y lo que he insistido con la congregación, ni siquiera necesitamos exactamente pensar en un trabajo para que sea el medio para que nuestras necesidades queden suplidas, sino que Jesús nos pidió que nosotros en nuestra oración habláramos con nuestro Padre Celestial y le dijéramos, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Se quedó callado. Y ya después dijo, tan sencillo. Dice, no, la verdad no lo he hecho. Y hablando de este tipo de experiencias, uno se da cuenta que Dios a donde quiere llevarnos es a vivir de una manera real, cotidiana, y puedo decir fuerte, poderosa, la fe. Algo que también tenía yo la oportunidad de compartir el día de ayer. Es como con tanta teología que tenemos dentro de la iglesia nos volvimos complicados. En vez de ser como Jesús lo dijo, si ustedes no son como un niño, no pueden ver el reino de los cielos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y que
hay cosas que uno pudo vivir, de las que uno ha sido testigo, de cómo creyéndole al Señor, dependiendo de Dios, Dios hace las cosas. Por eso no me acuerdo exactamente cuando, pero platicábamos Ruth y yo y decíamos, analizadas nuestras acciones como familia, como matrimonio, pues hemos hecho muchas cosas locas a los ojos de los hombres. Ahora sí que me acuerdo mucho de lo que decía mamá una ocasión, que un 25 de diciembre les avisamos que nos íbamos a los Estados Unidos y tienen boletos, ¿no? El 25 de diciembre. Y entonces ya se van a su aventura de fe. Pues sí. Y Dios abrió las puertas y hubo boletos y viajamos. Además, la otra cosa que nadie nos preguntó, que si teníamos dinero como para cubrir nuestros gastos. Nos alcanzó para pagar los boletos y nos quedamos como 500 pesos, ¿no? De aquel momento. Que no son los 500 pesos de ahora, deben representar tal vez como 200. Y entonces, pues era una locura, ¿no? Era un verdadero absurdo ir de viaje con esa cantidad de dinero en el bolsillo. Pero le creímos al Señor por el testimonio que tanto Ruth como un servidor recibimos, y entonces vimos cómo Dios nos respaldó, nos llevó, nos usó, nos suplió y nos devolvió con mucho más de lo que habíamos llevado. Y entonces por eso es que uno descansa y descansa uno de una forma completa y maravillosa en el Señor. Es el de la basura. Y hablando entonces de a qué nos ha llamado el Señor, pues a vivir en esa vida. Pero hay cosas, les decía, que necesitamos ver. Vamos a empezar en el Salmo 108. Sí. 108. Y dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Ahora, este es el punto de partida, tener la disposición. Porque si uno no está dispuesto, evidentemente, no importa que, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, vengan que ya todo está dispuesto, hablando de la parábola de la gran cena. Pero los invitados no estaban dispuestos ahí. Y por eso pusieron sus pretextos de me acabo de casar y acabo de comprar una finca y tengo que ir a recoger la cosecha. Entonces no había disposición. Y ustedes y yo lo hemos vivido cuando no hay disposición de parte de quienes nos acompañan para llevar a cabo alguna tarea, pues evidentemente no se puede. Ahora sí, eso de ir jalando a los demás, y que por eso muchos, para que participen, le hacen como la trampa de la zanahoria al burro, ¿no? Que la amarran a una cuerda y la cuerda a un palo y lo ponen delante del burro para que, tratando de alcanzar la zanahoria, pues camine el burro, pero no quería caminar, o sea, nada más por lo que le proponen por delante, entonces lo lleva a cabo, pero no hay disposición. Y entonces eso es lo que podemos ver que pasa en la gente cuando no entiende de qué se trata. Al faltar la disposición, que es algo que encontramos que sí se dio entre este ejército de valientes,
lo que pasa es que las cosas funcionan. Y hablando, por ejemplo, de cuando atacaron los amalecitas Ciclag, entonces dice la palabra de Dios como venían cansados, pero el ver lo que pasó y tener la firmeza, la determinación de David de hablar al pueblo y alentarlos para perseguir a los que habían llevado cautivos a sus mujeres y a sus niños. El pueblo se alentó y caminaba, pero llegó un momento en que los que ya estaban muy cansados no pudieron pasar un vago, un río, y solamente 400 siguieron adelante. Pero esos 400, y pueden entender que los otros también estaban dispuestos, pero no en la capacidad. Entonces pudieron ir, vencer, rescatar y volver con mujeres, niños y el botín. Y este es el punto de partida. Y entonces uno lo sabe para todo, ¿no? Que por eso cuando hablamos acerca de cualquier tarea, lo que uno espera es ver a la gente dispuesta. Algunos han llegado a comentarme que por qué no de una vez hacemos comisiones y repartimos. Dije, eso siempre nos va a llevar a tener que estar persiguiendo y obligando a la gente. A diferencia de como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere. Y entonces habla de tener la disposición de hacer las cosas. Y voy a seguir leyendo este salmo, sobre todo por lo que dice al final. Versículo 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi cansado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Al tener esta confianza, que sin duda es salud, sumamente necesaria, básica, uno puede tener la disposición de hacerlo. Porque si uno no cree, si uno no tiene confianza, evidentemente uno no va a lograr ningún resultado. Ni uno dirá, me dispongo a qué. Pero teniendo fe y teniendo una palabra de parte del Señor, uno sabe que podemos vivir en esa confianza. Ahora, hablando de esto, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con otros valientes, sus discípulos, los apóstoles. Vamos a leer en Marcos, en el capítulo 14. Voy a leer a partir del versículo 37. Salmo 32. Marcos, ¿qué dijo? 14. 14. Dice,
Vino luego y los halló durmiendo. Versículo 37. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablando acerca de algo que uno pues necesita ahora sí que tener muy presente, y que va en razón de cómo nosotros hemos podido experimentar esa fortaleza de parte de Dios y cómo esto nos ha llevado a poder vivir algunas experiencias. Pero lo que el Señor sí nos dice es que importante es mantener nuestra comunión con Él, atendiendo a todo lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, porque de otra manera lo que nosotros vamos a descubrir es lo débil que es nuestra carne. Y hablando de un momento como este, donde todo lo que el Señor les había estado hablando, les estaba anunciando que no iban a vivir momentos fáciles, ¿no? Sino más bien iban a estar enfrentando situaciones un tanto críticas, difíciles, sin que pudieran ellos alcanzar a tener la correcta dimensión hasta que lo vivieron. Pero lo que para nosotros es necesario considerar es precisamente eso, que el Señor les dio una palabra muy oportuna por el hecho de que se habían dormido, y les dijo: no pudieron velar conmigo una hora. Bueno, eso nos sucede cuando nosotros no hemos alcanzado a comprender la magnitud del problema, ¿no? Cuando sí hemos entendido de qué se trata, pues nos desperezamos totalmente y estamos atentos, ¿no? y viendo, y como ha sucedido en algunos casos y con algunas personas que hasta 48 horas de corrido están despiertas, naturalmente no teniendo la misma capacidad de respuesta, pero debido a que sienten la carga de lo que está sucediendo, pues no pueden dormir. Y esto le debe haber pasado a muchos de nuestros compatriotas en estos días, donde después de lo del día 15, pues algunos no pueden decir: bueno, vamos a dormir, mañana vemos, ¿no? Dependiendo de a dónde nos lleve la corriente. Pues no, era algo tan urgente, tan demandante, que no pudieron quedarse, a estar ajenos a lo que estaba pasando. Y de eso habla nuestro Señor, de poder atender con todo cuidado de qué está hablando el Señor. Ahora, hablando de esa disposición, creo que uno puede mirar cómo ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, dispuestos a ir en el nombre del Señor, y posteriormente, ya llenos del Espíritu Santo, dispuestos a sufrir por causa del Señor, además de predicar el Evangelio. Pero el Señor, al hablarnos a nosotros, la Iglesia, nos da unas palabras que vienen a ser muy importantes. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Y dice a partir del versículo 20. 2 de Timoteo 2:20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
hablando entonces como nuestra disposición viene a ser importante, porque para limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, para estar firmes en ese fundamento que el Señor nos ha dado, nosotros necesitamos quererlo, porque si no lo queremos, pues simplemente no lo llevamos a cabo. Hay una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que Él dio, hablando de un padre con 2 hijos, y llamando al mayor, le dijo: ve a trabajar a nuestra heredad. Y él le dijo: no quiero, aunque después arrepentido fue. Pero como el grande le había dicho que no, fue con el menor y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi heredad. Y le dijo sí, pero no fue. Él sí fue para quitarse de encima al papá, ¿verdad? Ya con eso no debe estar insistiendo. Y hasta lo hizo sentir bien. Pero la verdad es que no fue. El trabajo sí se realizó, no porque el que había dicho que sí, sino por el que se arrepintió y lo hizo. Y hablando entonces de cómo hay algo que está tan ligado, porque uno podría decir, bueno, no hubo una buena respuesta de parte del hijo mayor, pero en el momento nada más. Después él se arrepintió y tuvo la disposición de atender al mandato de su papá. Y esta es una de las cosas que nos dice aquí la palabra. Cualquiera que se limpia de estas cosas va a pasar de poder quedarse como un utensilio para un uso vil y se convierte en alguien para un uso honroso por tener la disposición. Por limpiarse de todo aquello, viene a ser algo santificado, útil al Señor y dispuesto para toda, eso es lo que creo que más me gusta, toda buena obra. No está limitado a una sola cosa. Y hay algo que es muy interesante y me parece necesario compartirlo con ustedes. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 8, Segunda de Corintios 8. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y está hablando de esa ofrenda que se iba a enviar para ayudar a los hermanos en Judea. Y entonces el apóstol Pablo, por algo que sin duda por ahí debe haberse empezado a manejar, ya saben ustedes que no faltan las presiones, y entonces, como lo que está sucediendo en estos días, de ver todo lo que está sucediendo, sin duda uno tiene esa carga. Hemos aprendido naturalmente a consultar al Señor para saber cómo quiere que participemos, pero hay quienes empiezan a presionar ¿verdad? Y puedo decirles, tal vez algunas presiones son mínimas, pero ayer, al estar en la comercial mexicana, a la hora de pagar, inmediatamente el cajero, porque así están instruidos, no es tanto porque tengan tal vez la convicción, pero es parte del trabajo que les han asignado, sacó una tarjeta de la Cruz Roja y dice: ¿no quiere participar para ayudar? Y entonces le dije: eso ya lo tengo resuelto, ¿no? Pero hablando de, pues, que no deja de ser una presión, porque pues hay todo tipo de respuestas. Y
lo que Dios nos enseña es que aún este asunto de la ofrenda, que también ha sido dentro de la iglesia algo que se ha manipulado enormemente, el Señor lo dice así: si primero hay la voluntad dispuesta, esto es algo que el Señor mira, y lo sabemos, lo vamos a mirar en otro versículo más, pero dice: si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto. Para que lo entendamos, no le agrada al Señor cuando no hay la voluntad dispuesta, cuando es obligado, cuando es a través de una presión o una manipulación. Y entonces, lo que el Señor también nos dice, será de lo que se tiene, no de lo que no se tiene. Por eso las famosas promesas que han obligado a muchos a hacer, ya hay algunos que están trabajando ahorita en sus congregaciones para que en diciembre, y también me preguntaron recientemente, de la gente que ha estado asistiendo a los lunes, que cómo veía yo eso, pues, que hacían en la congregación donde un pariente de este hermano asiste, que ya le dijeron: y recuerden, en enero, sus primicias. Le dije: bueno, ¿a qué se refieren? ¿De qué están hablando? El primer sueldo, así, de entrada. Y entonces me dijo: ¿eso realmente es así? Le dije: no. Le dije: si nosotros miramos con todo cuidado en el Antiguo Testamento, ¿por qué lo de las primicias? Es simplemente lo que se cosechaba el primer día, ¿no? Y entonces, en el reconocimiento de que había sido la provisión de Dios. Pero ¿qué había pasado durante todo el tiempo? Antes no había habido nada, porque mientras no empiece la cosecha, pues no hay nada que dar. Y una vez que se concluía la cosecha, se daba el diezmo, y entonces pues ya ese diezmo había que guardarlo, administrarlo, para que sacerdotes y levitas tuvieran su alimento. Pero para decirlo de alguna manera, eran un par de ocasiones: las ofrendas voluntarias, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas de gratitud. Pues todo eso era, en primer lugar, las del pecado, si se había pecado, y la culpa, ¿no? Las de gratitud, si lo había, y las ofrendas de paz también eran voluntarias, no eran obligatorias. Y entonces, dice, por eso, cuando se quiere usar algo como esto para aplicarlo a la iglesia, evidentemente están fuera de lugar, no entienden de qué se trata. Pero hablando de esto, que pasan por alto toda esta enseñanza, que para ofrendar primero la voluntad dispuesta, porque eso es lo que hace acepto esa ofrenda delante de Dios. Por eso, como creo que es lo que hemos citado más, versículo 7 del 9. ¿Son capaces de pedirles a los? No, ya están, en algunas ya están pidiendo, sí, que consideren dar una buena parte del aguinaldo, no un diezmo. 9. 9, capítulo 9. 7. Gracias. 9, 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Les pesa? No den. Así de sencillo. Sí, ¿No va a ser una bendición? Porque yo sentí como las noticias sí manipulan mucho, y yo digo, bueno, pues, la verdad yo no estoy poniendo nada de mi parte, pero pues si ni tengo, la verdad. Primero que mandes un cuadro, No, pues, pintas un cuadro del desastre y lo mandas. Por eso lo que entonces, estamos hablando, se da de lo que se tiene. Sí, no, de lo que no se tiene.
Y sobre Lo todo que se esto, quiere dar. Yo también. que ha sido así tan, bueno, tan triste, pero digo, esto ha sido muy común en muchas cosas similares, que hablan de uno de los clubes de fútbol que se reunieron y que de sus fondos y todo dan ahí $400,000, que pues, vienen siendo como 5 millones de pesos, ¿no? Y uno dice, pues, reciben mucho más de regalías de un partido. Sí, claro. Y entonces ahí, a mí hasta me daría pena decirlo. Claro. O sea, es una vergüenza que gente que gana millones de pesos por temporada ande hablando de participar junto con sus compañeros y reunir una cantidad así. Hasta se ve, sí, se ve miserable, ¿no? Y entonces uno puede decir así, preferible que ni dijera nada, como el Señor nos enseña, que no sepa nuestra izquierda lo que hace la derecha. Y yo les he bromeado que también hay mandato para los zurdos, que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Bueno. Pero hablando de esto, que es absolutamente un asunto de disposición, por lo que dice al principio del capítulo 8, donde hablando de un grupo de congregaciones, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno piensa en lo que están viviendo nuestros compatriotas en varios lugares, uno dice, bueno, apenas si tengo para comer, pero aquellos yo creo que ya tienen toda una semana sin comer. Y con mucho gusto, porque toma una conciencia de lo que es el problema, en qué radica. Y entonces allí pues, uno dice, estoy dispuesto a morir a mí mismo, a no pensar en dejar satisfecha mi necesidad y poder compartirlo con quienes lo necesitan. Pero cuando no hay esa conciencia, pues se hace como esto de voy a donar lo de la taquilla que se recoge de la película, ¿no? En este día. O como está anunciando un laboratorio, todo lo que se compra el día, ayer fue, Ayer. ayer, 24. todo lo de las ventas de eso. Pues, sobre todo hablando de laboratorios, ¿verdad? No, Que no, ganan no, no, no. una millonada. Que no mala. Que no me la- Y yo digo, ¿lo quieren hacer? Pues que lo hagan, punto. No tienen por qué andarlo. Pero pues es esa Publicidad, propaganda, sí. ¿no? O sea, huele mal. No deja de verlos algunos como una ayuda, pero va en ese sentido, que no es exactamente porque haya habido la disposición, ya lo hubieran hecho desde antes y de inmediato, sino que hacen toda una estrategia, en fin. Por eso, les decía, hablando otra vez de los valientes de David, el punto importante fue estar dispuestos. Que algunos de ellos tenían de parte de Dios capacidades y habilidades para pelear más fuerte, con mayor número de enemigos que los otros. Bueno, eso es ya algo que vino de parte del Señor, no necesariamente que dependiera de ellos, ¿no? Ellos, al tener la disposición, pues iban a hacer lo que pudieran, como lo veíamos la vez pasada, de quienes podían tirar con ambas manos piedras con honda, pero había otros que no, o a diferencia de los que podían pelear con escudo y pavés,
o de los que manejaban la espada, en fin, las lanzas. No todos pueden con todo, pero lo interesante es eso, que haya esa disposición. Ahora, en esto que leímos al principio, habla de una de estas experiencias que quiero usar como punto de partida para lo siguiente. Al hablar de un lugar, Pasdamim, dice donde había una parcela sembrada y que al huir el pueblo iba a quedar casi como botín de guerra para los filisteos. Y entonces dice la palabra de Dios que David se quedó ahí con algunos de estos valientes, hablando principalmente de Eleazar, hijo de Dodo, y que pelearon contra ellos. Y entonces, en la descripción que se hace en ¿cómo se llama? En Segunda de Samuel, dice que peleó entonces hasta el momento en que la espada se le quedó pegada a la mano. Pues tanto debe haber quedado totalmente engarrotada la mano, ¿no? Pero lo que habla de cómo es que se enfrentaron a todos los filisteos y pudieron defender la parcela, se mantuvieron firmes en el lugar y dispuestos aún a morir, porque pensar en enfrentarse a tantos, pues ya no sabíamos si les llegaban de frente, de lado o por la espalda. Y entonces, qué importante es entender eso. Ahora, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les habla acerca de la importancia de eso. Vamos a Éxodo. En el capítulo 14. Leo a partir del versículo 10. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Dios, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ese es el punto. Aquí estaban, ¿para qué estaban listos los israelitas en ese momento? No estaban listos para morir. No queríamos. Así es. No Por queríamos. eso digo, ¿para qué estaban listos? Para seguir siendo esclavos. Sí, porque eso estaban pidiendo. ¿Sí? En otras palabras, para rendirse. Y aún aceptar que los regresaran a este golpe de látigo y a punta de espada y lanza, porque ya ni siquiera pensaban en que pudieran huir. Y es en medio de esto donde uno puede apreciar a la gente de Dios, a la gente que le cree. Moisés, él sabía que no estaba llevando el pueblo a la muerte. Él estaba obedeciendo a Dios y sabía que se trataba de un camino de libertad y vida. Por eso les dijo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor tiene preparada. Dice: porque a los egipcios que ustedes están viendo,
ya no los van a volver a ver. Y entonces, esta es una situación muy importante para nosotros. Algo que hemos tenido la oportunidad de considerar en otras ocasiones es lo terrible de la gente de doble ánimo, de los inconstantes, de los veleidosos. Contamos contigo, así como que no, ya no contamos contigo, porque de repente, bueno, sí, pero no, o no, pero sí. Y realmente es espantoso, lo hemos comentado en varias ocasiones. Es gente con la que no se puede contar, porque no son firmes en sus convicciones, no son firmes en su determinación de vivir sus convicciones. Y esto siempre va a ser una carga. Vamos a leer el ¿dónde más? Que le digo, Testamento. ¿Dónde empezamos? En 1 Corintios 15. ¿Corintios? Sí, 1 Corintios 15. Versículo 58. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta palabra viene después de haber hablado de cómo dentro de la iglesia en Corinto se estaba hablando, enseñando, diciendo que no había resurrección de los muertos. Y entonces este asunto de lo vano, decían, pues en vano es nuestra predicación, en vano hemos creído, no tiene sentido nuestro trabajo, nuestra esperanza, si no hay resurrección de los muertos. Pero precisamente porque sí la hay, y Cristo es la principal prueba, la primera, no la única, de que hay resurrección de entre los muertos. Dice, así que por eso, hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. Si quieren oír más acerca de esto, del trabajo en vano, el próximo miércoles nos esperamos, ¿no? Estamos hablando de la vanidad. Bien. Pero hablando de esto, vuelve a decir el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, pero en el capítulo 16, en el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hablando de cómo, sin duda, el hecho de poder llevar a cabo lo que es la tarea que nos ha sido encomendada, necesitamos, ahora sí que en esa firmeza, estar determinados, dispuestos a enfrentar lo que venga. Por eso lo de pórtense varonilmente, no como machos, sino como varones de Dios. Y que esto implica, por todo lo que está escrito y después lo vuelve a ratificar el apóstol en su segunda carta, cómo es que el que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído no significa que no va a haber peligro de muerte. Al contrario, lo hay. Pero una de las cosas que miramos en la palabra y el por qué todos los versículos que vamos a leer ahorita, en sí se necesita gente
que en el conocimiento del Señor y en la convicción de lo que hemos recibido de parte de Dios, esté dispuesta a estar firme en defensa de la verdad, a combatir ardientemente por la fe que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo cada vez más es un ataque contra la verdad día a día, para ir ahora sí que cambiando todas las cosas. Ahora que se está discutiendo tanto lo de la legalización ahorita de la marihuana, pero evidentemente esto va a dar una pauta para de otras drogas, y para ello se está usando el argumento de que es menos adictiva que el alcohol, es menos adictiva que el tabaco. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, y que naturalmente uno de los argumentos más fuertes es lo que ha significado su tráfico y su venta ilegal. Entonces, esto ha enriquecido las arcas de la delincuencia organizada, y sin duda. Pero hablando de cómo todo este tipo de cosas pues se han ido discutiendo así, y lo que son los argumentos es parte de nosotros. Yo no sé si ustedes supieron en las noticias de una carta que suscribieron varios intelectuales y gente de política y empresarios, es decir, gente que en nuestra sociedad tienen un lugar, un reconocimiento y un peso, donde pues manejan todos estos argumentos. Y algo que nosotros hemos aprendido, lo hemos hablado aquí en nuestros estudios, es que para llevar a cabo la obra del Señor pues no necesitamos gente de peso, autoridades en la materia, sino gente, como le estamos hablando, firme en sus convicciones, que estén dispuestos a pararse firmes a defender la fe, que usando precisamente la fe defiendan lo que es puro, lo que es justo, lo que es limpio, lo que es recto, y no simplemente que, pues, ahora sí que lo veamos como cualquier cosa, y por la falta de entendimiento y visión espiritual ni siquiera reconozcamos lo que es el pecado, a dónde conducen las cosas. Por eso, al estar hablando acerca de situaciones así, podemos ver cómo Dios nos llama a esa firmeza. Vamos a leer unos versículos más. Vamos a Filipenses 4. En el versículo 1. Dice así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y tomando en cuenta el contexto, hablando de cómo algo que había estado como una presión para los creyentes en Filipos, eran los que predicaban a Cristo por contienda o por vanagloria, no por amor, pero había quienes lo hacían por amor. Pero también habían llegado los judaizantes, los mutiladores del cuerpo, como les llaman, y hablando de aquellos cuyo Dios es el vientre, en fin, advirtiendo de una serie de cosas. Y entonces por eso les dice, y inclusive después en el versículo 2 le ruega a dos hermanas que combatieron juntamente con él por causa del Evangelio, que estén firmes, ¿no? Es de las cosas que les pide. A todos ellos dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Estén firmes en el Señor. La necesidad es, ¿por qué? Porque viendo aún esto que debe haber sido algo muy, muy pesado, gravoso para el ánimo, de esta diferencia que había entre
Evodia y Sintique, uno puede desanimarse. Dice, no, la cosa se está poniendo fea, con permiso, y ahí arréglense como puedan. Cuando uno entiende que no se trata de asunto de hombres, sino de la obra de Dios, y por eso firmes en el Señor, y naturalmente de lo que hemos hablado mucho más antes, de gozarnos en el Señor, de agradecerle todas las cosas, etc. Pero mucho va en razón de eso. Vamos a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2. Y dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué? Porque como dice al principio de este capítulo 2, que no se muevan fácilmente de lo que han aprendido con respecto a la segunda venida de Cristo, ya que no va a venir sin que se haya presentado antes la apostasía y la manifestación del anticristo. Y entonces, por eso les dice cómo es que necesitan mantenerse firmes y reteniendo la doctrina que han aprendido, que no se muevan de ella. Entonces podemos ver que el llamado a esa firmeza va en razón de todas las cosas, porque siempre va a haber argumentos para decir que la resurrección ya se efectuó, como lo decían Jimeno y Fileto. Bueno, vamos a leer en 2 de Pedro. En el capítulo 1, y en el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y como hemos tenido la oportunidad de estudiarlo antes, de cómo nos habla de la corrupción que hay en el mundo, que es prácticamente el tema que hemos estado estudiando los miércoles en la mañana, y hablando de todo lo que esa corrupción implica. Por eso es que les decía que ayer estábamos empezando a hablar de la vanidad, y que muchos pues no lo reconocen como el pecado que es, con toda la trascendencia que tiene. Pero precisamente el hecho de poder reconocer toda esa corrupción que hay en el mundo nos llama el Señor a que nos ejercitemos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de Él y de su voluntad, y por lo tanto en la templanza, en la paciencia, en el amor fraternal, etc. Y entonces por eso dice que lo que necesitamos hacer es cada vez más firme nuestra convicción, nuestra vocación, nuestra elección, de tal manera que no caigamos. ¿Por qué? Vamos a ver, 1 de Pedro, en capítulo 5, allá. Y dice, a partir del versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y entonces, al hablar acerca de hacer más firme nuestra elección, nuestra convicción, hay alguien que está interesado en que no lo hagamos, y es el diablo. Él está interesado en que nosotros nos apartemos, que pongamos en tela de juicio la palabra del Señor.
Por eso, lo que hemos leído en otras ocasiones allí en Efesios en el capítulo 6, a partir del versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y hablando entonces de cómo el Señor nos menciona, nos insiste, nos repite el asunto de ser firmes, de no movernos de esa posición que nos ha dado en Cristo Jesús, y sobre todo porque, insisto, el diablo está con sus dardos encendidos para atacarnos, buscando que, ahora sí que dejemos la posición. Por eso, hablando de ese momento en que David y Eleazar estuvieron allí en medio de esta parcela, ellos decidieron permanecer firmes, no moverse. No les oye, díganme claramente. Y entonces, al hablar acerca de esto, sí creo que es importante lo que leíamos en 1 de Pedro 5, como lo peor que podemos hacer es ignorar a qué nos vamos a enfrentar. La palabra de Dios nos hace saber ahí en Hechos 13, como cuando empiezan lo que hemos llamado el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, los acompaña Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y entonces llegan hasta Creta, atraviesan, enfrentan a el mago, se me fue el nombre ahorita, Bar Jesús, ¿sí? Y entonces, cuando enfrentan esto, es evidente que Marcos no había pensado que podían enfrentar una situación así, y sobre todo porque ve que la palabra que Dios puso en la boca de Pablo contra Bar Jesús se cumplió. Quería acordarme de Elimas, que es el otro nombre. Entonces, en sí, él da media vuelta y se regresa. Así, mientras se trate de pararse y predicar, pero ya enfrentarse a el enemigo, a estas huestes espirituales, malicias espirituales, en fin, potestades de las tinieblas, no, ya, ahí ya no me gusta. Media vuelta y vamos. Y hablo de esto porque para poder estar firmes, evidentemente yo tengo que estar dispuesto a enfrentar lo que al Señor le parezca bien. Y puedo decirles que ha sido pues una carga para uno darse cuenta de que muchos creyentes, cuando hablan o piensan de lo que es la vida en Cristo,
y dicen, es que es muy difícil. No están hablando de enfrentar persecuciones o cosas similares por causa del nombre del Señor, sino que es muy difícil dejar de pecar, ¿no? Es muy difícil abandonar la botella y es muy difícil dejar de mentir o de decir malas palabras. No, pues evidentemente no han metido ni los pies al agua, menos nadan en contracorriente. Por eso cuando hablamos de esa firmeza, sin duda estamos hablando de la gente valiente, de la gente decidida, de la gente comprometida, de los que, debido a que han puesto la mirada en lo eterno, en nuestro Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, pueden enfrentar la muerte sin temor. En cambio, cuando la gente es tan egoísta, pues por eso dicen que es tan difícil la vida cristiana. Porque según esto, las presiones en el trabajo de que vamos a seguir pecando, y es, tan difícil. Uno dice, pues esas son cosas decididas ya. ¿Qué van a hacer cuando venga la persecución, cuando haya una verdadera demanda? No, pues media vuelta y vamos, que es de lo que habla la parábola del sembrador. Simplemente cuando vienen las aflicciones y la persecución, ahí desisten. Y al hablar entonces de por qué el Señor nos ha advertido de nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, y que todo lo que va a usar para tratar de disuadirnos de nuestra entrega al Señor, nos enfrentamos a todo eso. Y otra vez hablo de la doctrina, como lo estábamos mirando antes, que es algo que el apóstol Pablo vuelve a mencionar en su carta a los Gálatas, que estemos firmes en esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo y que nosotros no cambiemos esa libertad por la esclavitud de las reglas que algunos ponen, como pasó en esa provincia de los judaizantes. En fin, lo que viene a ser para uno muy importante es entender que esta libertad que tenemos para vivir nuestra fe y que nos da la oportunidad de ser firmes, pues es porque esa firmeza viene porque hemos creído. Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 24. No que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora sí que no hay otra manera de estar. No creo, no permanezco. En cambio, le creo al Señor todo lo que Él dice, que Él ha hecho de mí lo que ahora soy por su gracia, cómo Él está conmigo, cómo Él pelea por mí en las batallas. Yo puedo estar firme. Y cómo es que, aún creyendo en Él, si Él le parece bien que un día termine mi vida aquí sobre la tierra, aunque esté muerto, viviré por la eternidad con Él. Pero sí hay 3 versículos más que quiero que leamos, 3 pasajes más en Hebreos sobre este asunto. Empezando en el capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así de que firmes hasta el fin para ver su gloria, sin fluctuar. Ahora sí, esas ya son estadísticas. Y como escribía el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica, en el capítulo 3, dice, si ustedes están firmes, nosotros vivimos. Porque en los versículos anteriores dice que habían mandado a Timoteo para ver cómo estaban, para que no hubiera sido que los hubiera tentado el tentador, y que entonces todo el trabajo hubiera sido en vano. Y por eso dice, si ustedes están firmes, nosotros vivimos. Sin duda, son cosas que uno sabe por experiencia propia, ¿no? De ver a la gente que permanece comprometida con el Señor. Están dispuestos a seguir al Señor hasta el fin. Y no son llamaraditas de petate. Y por otro lado, que caso empezar una carrera que no vas a terminar, Así es. ¿no? Pierdes el tiempo. Pero muchos hay así, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieran preguntar sobre eso, comentar? Para detener la grabación.